Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Vamos a hablar sobre todo sobre la situación nacional, esta especie de golpe de timón que se está dando en cuanto al gobierno de Daniel Noboa, que hasta aquí lo ha tenido bastante fácil en el sentido de que ha habido muy poco rechazo, muy pocas expresiones que hagan mella en cuanto a una serie de medidas bastante complejas que ha venido tomando el gobierno. Aparentemente, con la elevación del precio del diésel, la situación está cambiando desde el punto de vista político, pero no podemos dejar de tocar lo que fue un punto principal y fundamental para esta ciudad, que dejó incluso de lado el tema del diésel el día de ayer. La situación que se dio en Cuenca, a pesar del estado de excepción en el cual se puso también a la provincia de La Suay, la histórica marcha de esta ciudad, expresión unánime colectiva que congregó a más de 100,000 personas. El micrófono, por favor. Gustavo, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de Antena 1, y no puedo sino empezar este intercambio contigo reconociendo, destacando y agradeciendo a la ciudadanía cuencana por su manifestación cívica del día de ayer. No se trata de si fueron 80, 100,000 o más de 100,000. Se trata de la importancia de asumir el rol de ciudadanos responsables para elevar la voz y hacer notar sus preocupaciones, en este caso específico, en defensa del agua y de la naturaleza. Cuenca en múltiples ocasiones ha dado lecciones al país, y yo creo que lo sucedido el día de ayer es una más de aquellas lecciones que esperemos llame a la conciencia a un país entero, no para, como todos podrían pensar, protestar de la manera negativa del término, sino como la manifestación efectiva de un derecho consagrado en la Constitución. Así es que, de nuevo, mi agradecimiento y mi reconocimiento como ecuatoriano a la ciudadanía cuencana por la manifestación del día de ayer. Y mira que, a propósito de lo que tú dices, Gustavo, creo que es importante comprender que, aunque suene a frase trillada o a excusa simplona, los tiempos cambian. Y lo que antes hubiera despertado mucho interés para salir a la calle y para protestar, me refiero específicamente a decisiones como la eliminación del subsidio del diésel o la cuestión que hace algún tiempo significó lamentablemente la desaparición forzada de 4 chicos en las Malvinas, no lo ha hecho, no porque a la ciudadanía no le importe, no porque a la ciudadanía no le impacte, sino porque las formas de manifestar, las formas de comprender, las formas de interesarse en la política son distintas. El día de ayer han circulado nuevos datos de encuestas de lo que significa la imagen, la credibilidad y la confianza de los ecuatorianos en el gobierno. Y creo que ahora, al menos para quienes viven de las cifras y quienes viven del alimento diario a su ego, me refiero a quienes se encuentran en el poder, tiene mucho más impacto en ese sentido ver que su cifra cae 10 puntos en lugar de ver a 10,000 personas en la calle. Entonces yo creo que aquí es cuestión de esperar, porque sin duda, independientemente de que estemos a favor o en contra de ciertas decisiones que tome el gobierno, hay un impacto directo en la vida diaria de la gente y la ciudadanía sabe efectivamente cómo reaccionar, bien ¿Cómo sea están respecto esas del próximo proceso cifras? electoral o de las seccionales del 27, Gustavo, nada más. ¿Cómo están esas cifras, Mauricio? No hemos tenido el tiempo, hemos estado con la cabeza y la atención en otras cosas, en la marcha de Cuenca, que ha sido un acto definitivamente histórico y que será de larga recordación en esta ciudad, pero ¿qué es lo que está pasando en las encuestas, en la percepción ciudadana en cuanto al gobierno y a Daniel Noboa? Mira, Gustavo, yo sé que podríamos decir que uno no puede cegarse por una sola de las encuestas, pero la que ha venido monitoreando de forma recurrente y presentando información con una periodicidad habitual, una vez que este segundo mandato de Daniel Noboa ha empezado, es CIES. Y CIES, por ejemplo, hace 3 meses, cuando Daniel Noboa empezaba el gobierno, hablaba de una imagen buena y muy buena del 60%, pues eso es una mala, muy mala, 38 cifras muy buenas, principalmente en Quito y en Guayaquil.
Después empezó una caída el mes pasado hacia el 45% y hacia el 54% de imagen negativa, para finalmente encontrarnos, según los últimos datos, me refiero específicamente al mes de septiembre, con 42% de imagen muy buena y 56% de imagen muy mala y calificación de labor mala y muy mala para el gobierno de Noboa. Se dieron completamente las cifras en cuestión de apenas 2 meses y medio en Quito, en Guayaquil, lo positivo y lo negativo. Entonces yo creo que acá si pasas de un 60% positivo a un 56% negativo, algo no estás haciendo bien. Y yo creo que acá no se trata tampoco de quedarnos con una de las encuestas. Me imagino que próximamente saldrán otras también, incluso aquellas que son dependientes directamente del Ejecutivo, pero más allá del número, insisto, bastaría salir a la calle, conversar con la gente y darnos cuenta que incluso aquellos que votaron por Daniel Noboa en la primera y en la segunda vuelta no están satisfechos con su gestión en materia de seguridad, de mejora económica frente a la crisis nacional, de lucha contra la corrupción o cuestiones tan importantes para algunas zonas como Cuenca, y como la gestión del agua y la naturaleza, ¿no? Mauricio, muy buenos días. Sería importante también un análisis respecto de cómo visualiza usted la protesta social en el corto y mediano plazo. A propósito de el diésel, inicialmente hubo protestas por parte del sector del transporte. Se han bajado los ánimos de los transportistas frente a el ofrecimiento del gobierno nacional de entregar estas compensaciones o estos bonos y llevar a cabo algunas mesas de trabajo, pero no es el único sector. La CONAIE este 18 en una asamblea general también decidirá qué es lo que va a hacer al respecto y por supuesto el resto de sectores, los sindicalistas y otras organizaciones sociales también han empezado ya a analizar qué es lo que puede suceder o qué actuaciones y medidas van a tomar en los próximos días. ¿Qué impacto podría tener esto cuando le hemos escuchado a la ministra Rovira, le hemos escuchado a la vocera del presidente de la República, Carolina Jaramillo, que el gobierno no dará un paso atrás y nuevamente vemos que responsabiliza también a los gobiernos descentralizados que deberían asumir el transporte? Rosana, buen día. Creo que lo principal es tener información completa y lamentablemente desde el viernes pasado no la tenemos. Nos están entregando datos con gotero, no solo en cuanto al fundamento de la decisión de retirar parcialmente el subsidio al diésel, y es importante hacer énfasis en esto, parcialmente el subsidio al diésel, sino también lo que vendrá después. Hemos tenido datos respecto de la duración de las compensaciones en una rueda de prensa de la vocera presidencial. Hemos escuchado lo que va a pasar con el tema de la tarifa del transporte público por declaraciones de ministros. Quizá una de las cuestiones que más debería preocuparnos es el hecho de no tener información completa. Primero, obviamente, del origen de la decisión. Segundo, de la forma en la que esta decisión va a ser efectivamente implementada. Y tercero, con total y absoluta objetividad, incluso de parte de aquellos que toman las decisiones, cifras del impacto que esta va a tener en la economía ecuatoriana. De nuevo, no se trata acá, como algunos creen, de que tomemos partido y digamos, ay, estoy a favor de la eliminación o en contra de la eliminación. Va a haber un impacto, mayor o menor. Y lo importante en un país que aún enfrenta golpes económicos arrastrados incluso desde la propia pandemia, es tener clara la hoja de ruta a seguir para que esto impacte de la menor manera posible a quienes menos tienen. Pero parece ser que eso no está en el radar y eso podría terminar siendo, en línea con lo que tú mencionabas hace un momento, Rosana, la razón por la cual ciertos grupos empiecen, yo no me atrevo a decir a calentar la calle, pero a calentarse ellos mismos respecto del gobierno y a encontrar formas de manifestar su inconformidad con lo que se está tomando en cuanto a decisiones durante estas semanas. Y yo creo que acá incluso hay que prestarle mucha atención al tema de que a pesar de esta subida de precio del diésel a $2.80 el galón, aún no se encuentra en rangos de tarifa internacional y el decreto ha sido claro en el sentido de que tampoco se ha retirado totalmente el subsidio. Hay reglas, hay cuotas, hay topes, entonces esto podría indiscutiblemente hasta tornarse peor en los próximos meses. Quizá el único dato relativamente certero es el hecho de que quieren
entre comillas, aclarar la economía, Rosana, Gustavo y amigos, antes de terminar este año fiscal. Es decir, tendremos algo de claridad hasta diciembre del 2025. Quisiera también preguntar a su percepción, Mauricio, sobre estas medidas del gobierno. El gobierno ha venido actuando basado primero en su alta aceptación, en su popularidad, con acciones firmes pero oportunas. Quisiera preguntarles sobre esta medida del diésel, que es muy fuerte, muy significativa. La elevación del diésel en $1 significa mucho en cuanto a los efectos que tendrá en no solamente en el transporte de los productos alimenticios, productos del agro, el efecto general que tendrá, que se prevé incluso podría afectar a la inflación dentro del país, afectando de hecho a los sectores más débiles de la economía. En definitiva, el gobierno pudo haber hecho esto con mayor sutileza, pero se decidió por una acción drástica que ha golpeado significativamente al bolsillo de los ecuatorianos. Y luego está ya con una visión un poco más local ese estado de excepción del día de ayer, que incluyó a la provincia de La Suay, matizado además por absurdas declaraciones del gobernador de la provincia, que señalaba hasta días previos que no había permiso para la marcha del día de ayer, o hace 2 días del director zonal de educación, que obligó a los estudiantes a asistir a clases en un día tan significativo para Cuenca. Todo esto hizo una sumatoria para los cuencanos y más bien se lo tomó como una afrenta del gobierno a la provincia de La Suay, que recibió esa respuesta en las calles. Mira, no soy, Gustavo, un experto economista, como tú conoces, soy abogado, pero en las clases básicas de economía que nos daban en la universidad, nos explicaban principalmente que los subsidios no son sino formas de ayuda o de apoyo financiero que desde el gobierno se da a determinados sectores con el objetivo de promover políticas económicas, sociales, planes, programas que obviamente están financiados con recursos públicos. Es decir, es el propio dinero de los ecuatorianos el que ayuda a nutrir una cuenta respecto del subsidio, que existen distintos tipos de subsidios, pero principalmente se nos decía en esas clases que estos deben cumplir con 3 condiciones básicas para ser efectivamente subsidios. El primero, el de la temporalidad. Un subsidio no puede ser permanente. Segundo, el de estar correctamente direccionado, focalizado, para que quienes realmente requieran el apoyo puedan hacer uso del beneficio. Y tercero, ser sujeto a un proceso de evaluación permanente para asegurar su eficiencia. Si es que estas 3 condiciones no se cumplen, no estamos frente a un subsidio, estamos frente a otro tipo de ayuda gubernamental. Y mira que yo quiero hacer énfasis en esto porque si bien tú ya lo has dicho y coincido perfectamente, hay un impacto brutal, aunque muchos no lo quieran ver, en el aspecto económico con la decisión que ha tomado el gobierno. Estamos hablando de un subsidio que ha estado vigente durante más de 50 años, es decir, y ha roto el concepto de la temporalidad. Segundo, es un subsidio que no necesariamente ha estado de manera correcta direccionado a los sectores que más lo necesitan. Y tercero, tampoco ha estado sujeto por parte de las instituciones gubernamentales a una evaluación para garantizar su eficiencia. Es decir, no ha cumplido su objetivo. Por ello es que es fundamental que una decisión como la que se ha tomado tenga un sustento técnico, no sea simplemente quitar por quitar, ahorrar por ahorrar, porque el impacto de esa manera puede ser peor. En ese sentido, mira, hay que prestarle mucha atención a este tipo de decisiones, porque a la larga el impacto puede resultar mucho mayor a aquellos sectores que más bien originalmente buscaban ser beneficiados con esta medida, ¿no? Así es que creo que hay que Pero aquí esperar unos días, también esperar unas semanas y echar ojo al tema.
Pero también aquí, Mauricio, hay una especie de contradicción. Se vamos a eliminar el subsidio, pero al parecer gran parte de esos recursos igual se van a ir en compensaciones al sector del transporte. Se hablaba de bonos primero de $1,000, después de $2,000, que por tantos meses, en fin, o sea, es decir, vamos a intentar de parte del gobierno nacional poner en orden las finanzas públicas, Así pero es. igual esos dineros estamos entregando vía bonos, que prácticamente terminaría siendo un subsidio mismo, pero ya a ciertos sectores. Lo tienes clarísimo, Rosana, y creo que aquí quizá debamos de empezar a discutir a quién debe llegar el subsidio, al dueño del bus o al usuario del transporte. Y si vamos por lo primero, ¿cómo tiene que llegar el subsidio? Si vamos por lo segundo, ¿cómo debería llegar? Considerando que temas de transporte público tienen una relación o un vínculo directo con los gobiernos autónomos descentralizados, que son incluso los que fijan las tarifas. Entonces, aquí vamos a empezar a desenmarañar la complejidad del tema o con elementos que los estamos poniendo a la discusión y nos daremos cuenta que es mucho más profundo de lo que se cree. Tú lo has dicho, compensaciones a los transportistas. ¿Deberían ellos recibir eso? ¿O deberíamos sincerar el valor del transporte público en nuestro país y pensar en el usuario para, no sé, como ocurre en otros países, mediante una tarjeta con una tarifa especial en función del uso? Les llegue a la gente que efectivamente lo utiliza. Porque, ¿qué nos han dicho y qué se ha visto durante los últimos años? Que, por ejemplo, grandes grupos económicos que no necesariamente han tenido que ver con el transporte público son los que se han beneficiado del subsidio al diésel. ¿Qué tiene que ver eso con las personas que madrugan cada mañana para tomar uno, dos o tres buses para llegar a su institución educativa o a su lugar de trabajo? De nuevo, ahí estás poniendo elementos a la discusión para evaluar de forma consciente el tema de los subsidios en este país, ¿no? Yo sé que este tema en muchos casos es tabú y de nuevo no soy un experto en economía, pero lo que conozco del tema lo pongo a consideración de nuestra audiencia y creo que eso es lo que se debería hacer, profundizar el debate para asegurarnos que estos recursos lleguen efectivamente a las personas que lo necesitan y no sean simplemente decisiones por cumplir con ciertas instituciones o por sacarse la pica respecto de ciertos resentimientos. ¿Cómo está el tema de las mesas de diálogo? Varios sectores han elevado su protesta, algunos a través de comunicados, sugerencias, pedidos concretos al gobierno, y el gobierno ha dicho que abrirá mesas de diálogo en forma inmediata con los mismos. Gustavo, ¿diálogo para qué? Si la decisión ya está tomada. Es, creo, el punto de partida que deberíamos tener en consideración. Estamos frente a mesas de diálogo, cuando se ha dicho que la medida está y es irreversible, cuando se ha amenazado con quienes se opongan a ella, incluso hasta con procesos penales y con privación de libertad. Yo creo que estamos frente a mesas informativas y hay que ponerle el nombre que corresponde y no dejarnos guiar por esos estándares de discurso que muchas veces se utilizan desde los sectores oficiales. Se están convocando espacios informativos porque mesas de diálogo no lo son. La decisión ya está tomada, la decisión ya consta en un decreto ejecutivo, no tenemos la información completa, la estamos conociendo, como he dicho, por gotero y mediante diferentes voceros, así es que ojalá al menos en estas mesas informativas se le cuente al país y a los sectores involucrados qué hay detrás de la medida y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Caso contrario, de diálogo no tiene, pero ni un milímetro. ¿Qué papel va a jugar el estado de excepción que está impuesto en 7 provincias del país? Hemos vivido en un estado de excepción permanente, Gustavo. Y eso es un detalle no menor, observado por la Corte Constitucional a propósito de el conflicto armado interno, el conflicto armado no internacional. El haber firmado un decreto ejecutivo a tontas y locas a propósito de la movilización en Cuenca denota, creo yo, muy poca sensibilidad respecto a lo que está pasando en el país. Decretos de estado de excepción cuando se anuncian movilizaciones y así a tontas y locas demuestran que de nuevo hay muy poco espacio para el diálogo y pues si bien es cierto, las movilizaciones no deberían impedir el ejercicio de derechos de los ciudadanos,
muy bien pueden realizarse de manera pacífica, ordenada, en ejercicio de ese derecho que está garantizado en la Constitución. ¿Por qué entrar a este tipo de cuestiones? Si tú revisas el decreto ejecutivo, limitar la libertad de reunión, el derecho de reunión, si la protesta es pacífica, ¿por qué hacerlo? De nuevo, este tipo de cuestiones no le sientan bien a la democracia en nuestro país. No se trata acá de, como se ha visto lamentablemente en redes sociales, seguir polarizando el discurso y el odio, categorizando de distintas maneras a quienes salen a protestar y a quienes respaldan al gobierno, cuando lo que deberíamos estar principalmente es exigiendo rendición de cuentas a quienes han tomado las decisiones para comprender por qué lo hicieron, cómo lo hicieron y si están conscientes de cuál va a ser el impacto y cómo vamos a lograr que este sea el menor posible para quienes más necesitan en nuestro país, ¿no? Yo creo que acá estamos perdiendo el foco de lo importante y dejándonos llevar por una agenda impuesta desde el gobierno nacional, que incluso nos tiene corriendo en los análisis, en las declaraciones y en el debate, en lugar de ser nosotros quienes exijamos a quienes están frente a nosotros rendir cuentas y decirnos por qué hacen lo que hacen. ¿Qué se puede comentar sobre el traslado, el cambio de sede del Ejecutivo a la Tacunga e Imbabura? ¿Qué aspectos simbólicos encierra esto? ¿Cuánta pertinencia tiene y cuáles son los aspectos estratégicos? Mira, yo no quiero pensar mal como lo he hecho en estos días, Gustavo, de por qué se han movido las sedes. A mí, por ejemplo, me interesaría saber si no se movió la sede de la vicepresidencia a Otavalo por el hecho de que las industrias Pinto tienen su sede en dicho cantón. Si no es una forma de justificar para, no sé, dar seguridad a las industrias de la familia de la vicepresidenta y la movilización de esta sede, o pensar mal y preguntarme si el Ejecutivo no se movió a la Tacunga por su cercanía con los cantones aledaños donde se encuentra la industria El Ordeño, tan cuestionada por sus vínculos con la familia del presidente. ¿Será acaso para que ahí haya suficiente fuerza militar por si había algún estallido, por si había algún tema y proteger que los bienes familiares no sean deteriorados? Pero mira, pienso mal. No quiere decir que por eso se haya tomado la decisión. Lo cierto es que en nuestra Constitución, Gustavo, se establece con claridad cuándo y bajo qué condiciones se puede mover la sede de gobierno. Y no es cuestión de firmar un decreto ejecutivo, no es cuestión de decir me voy para acá y punto, es cuestión de ver por qué y bajo qué condiciones. Y esas condiciones, lamentablemente, aunque nos digan lo contrario, no se han cumplido. Así es que acá estamos simplemente frente a una movida de despacho de la oficina del presidente, que ha sido muy tomada como nota rimbombante y que simplemente quedará en eso. Yo me quedo, como te menciono, en el hecho de que un presidente de la República puede decretar, sí, el estado de excepción y bajo ese estado de excepción puede obviamente mover la sede desde donde ejerce la función ejecutiva. Hasta ahí, nada más. El mensaje político es importante, pero yo creo que acá hay que echarle mucho ojo por todos los recursos públicos que se movilizan a propósito de este cambio de oficina para ver si hubo una razón de fondo, para ver si tenía relación o no con este tema, o si simplemente era, como digo, un capricho respecto del cual debamos nosotros pensar mal, ¿no? Bien. Muchísimas gracias a Mauricio por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo, Rosana y amigos. Tengan ustedes un buen miércoles y un buen resto de semana. El abogado Mauricio Larcón es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.